¿Saben qué es lo que nadie les advierte cuando deciden montar un taller fuera de la red eléctrica? No son las grandes máquinas, ni la logística de traer madera por caminos de tierra, ni siquiera el aislamiento. Son las 20 pequeñas cosas que te detienen en seco cuando te das cuenta de que no hay un solo enchufe en la pared. Pasé años en un taller convencional, de esos con suelos de hormigón perfectamente nivelados y hileras de fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Nunca me detuve a pensar en lo que significaba pulsar un interruptor para encender la sierra de cinta o el colector de polvo. Simplemente ocurría. La energía era como el aire, invisible, infinita y sobre todo, barata. Entonces, hace unos 6 años, algo cambió. Empecé a pasar tiempo con un grupo de constructores en las zonas rurales de los Apalaches. Hombres que habían estado operando talleres de carpintería completos sin conexión a la red de servicios públicos, algunos de ellos durante décadas. Lo que vi allí no solo me abrió los ojos, sino que demolió por completo mi forma de entender cada herramienta, cada proceso y cada configuración en mi propio espacio de trabajo. No eran tipos que estuvieran pasando penurias o haciendo chapuzas rústicas. Estaban fabricando muebles de autor, estructuras de postes y vigas, y gabinetes de una precisión que sostendría la mirada a cualquier pieza salida de un taller profesional de ciudad. La diferencia es que ellos habían resuelto problemas en los que el resto de nosotros ni siquiera hemos tenido que pensar. Hoy quiero llevarlos por un recorrido técnico a través de 10 problemas de energía que estos constructores autónomos han descifrado y cómo sus soluciones pueden hacer que cualquier artesano, sin importar dónde trabaje, sea más capaz y, sobre todo, más ingenioso. Y quédense hasta el final, porque tengo un consejo adicional sobre una configuración de afilado manual que me cambió la vida y que es pura ingeniería de necesidad. Lo que hace que esto valga la pena no es solo el ángulo de vivir fuera de la red, es la mentalidad que hay detrás. Cuando te ves obligado a trabajar sin electricidad ilimitada, empiezas a tomar decisiones más inteligentes en cada paso de tu proceso. Esas decisiones se traducen directamente en un mejor trabajo. Permítanme empezar contándoles de dónde vienen estos hombres y por qué su enfoque funciona. Los maestros de los que aprendí están dispersos por el sureste rural de los Estados Unidos, principalmente en las regiones montañosas de Virginia, Tennessee y Carolina del Norte. Algunos son colonos modernos que se mudaron allí deliberadamente buscando autonomía. Otros crecieron en familias que nunca tuvieron red eléctrica para empezar. Unos pocos son antiguos contratistas de obra que se cansaron del ruido y los gastos fijos de la ciudad. Todos comparten una filosofía que se resume en una regla de oro. Nunca uses una máquina cuando una herramienta afilada y una buena técnica puedan hacer el mismo trabajo. Y cuando necesites una máquina, haz que cada vatio cuente. Eso no es un ideal romántico, es economía pura. Cuando tu energía proviene de un conjunto de paneles solares o de un pequeño generador, el desperdicio no es solo ineficiencia, es dinero y tiempo real que sale de tu bolsillo. Recuerdo a Dale, un hombre que ha trabajado en su taller de madera en las montañas del suroeste de Virginia por más de 30 años. Me dijo algo que se me quedó grabado en los huesos. La red eléctrica te vuelve perezoso en tu proceso. Cuando tienes que ganarte cada bit de energía, empiezas a pensar 3 pasos por delante en lugar de uno. Y esa intención es lo que separa a un buen carpintero de uno excelente. El primer problema que resolvieron es el más obvio: hacer funcionar una sierra de mesa sin quemar el sistema. En la mayoría de los talleres fuera de la red que visité, ni siquiera intentan mover una sierra de gabinete de 3 caballos de fuerza. En su lugar, utilizan sierras de contratista compactas, generalmente modelos antiguos con motores universales que consumen entre 12 y 15 amperios. La clave es el emparejamiento. Dale hace funcionar la suya con un inversor de 3000 watts conectado a un banco de baterías de 48 voltios. Pero aquí está el truco técnico. Nunca arranca la sierra bajo carga. Deja que el disco alcance su velocidad máxima de rotación antes de empujar la tabla. Ese pico de arranque es lo que mata a la mayoría de los inversores,
no el consumo durante el corte. Además, reemplazó su disco estándar de 10 pulgadas por uno de corte fino, Thin Curve. Esto reduce la demanda de potencia en casi un 20%, simplemente porque la máquina tiene que remover menos material para abrirse paso. Donde nosotros simplemente enchufamos y cortamos, él trata cada corte como si tuviera un precio. Gracias a eso, sus cortes son más deliberados, más precisos y desperdicia muchísima menos madera. No es solo sobrevivir a la falta de red, es dominar la materia con inteligencia. Para entender realmente cómo estos hombres logran lo que logran, hay que alejarse de la idea del hobby de fin de semana y mirar hacia las raíces de la supervivencia en las montañas. La región de los Apalaches, especialmente en las zonas altas de Virginia y Carolina del Norte, ha sido históricamente un laboratorio de autosuficiencia forzosa. No es una cuestión de nostalgia romántica por el siglo XIX, es que, hasta bien entrada la década de 1940, muchas de estas comunidades simplemente no tenían acceso a la infraestructura básica. Si necesitabas una mesa, la fabricabas. Si la herramienta se rompía, la forjabas de nuevo. Esa herencia creó un linaje de artesanos que no ven la electricidad como una necesidad, sino como un lujo opcional, y eso cambia radicalmente la ingeniería detrás de cada pieza. Cuando visité a Dale por primera vez en su taller de los montes Blue Ridge, me sorprendió el silencio. No era el silencio de un museo, sino el de un lugar de trabajo extremadamente eficiente. El taller está construido con una estructura de postes y vigas de roble blanco, con juntas de caja y espiga aseguradas con clavijas de madera que él mismo labró. No hay rastro de pernos metálicos ni conectores industriales. El aire huele a serrín fresco y a la resina del pino, pero sobre todo, huele a tiempo bien empleado. Dale no es un teórico de la historia. Es un hombre que aprendió de su abuelo cómo leer la veta de la madera antes de que el árbol siquiera toque el suelo. Lo que me impactó no fue su habilidad manual, que es extraordinaria, sino su comprensión de la física del material. En un entorno sin clima controlado, la madera se mueve. Se expande en verano con una humedad relativa que roza el 90% y se contrae en invierno cuando el aire se vuelve seco y gélido. En un taller moderno, confiamos en la calefacción, el aire acondicionado y colas químicas de alta tecnología para mantener los muebles unidos. Dale confía en el diseño. Su filosofía central, que es el eje de toda esta tradición, se basa en lo que él llama acompañar el movimiento. Me mostró una cómoda de nogal que construyó hace 25 años. Las uniones estaban tan apretadas como el día que las terminó, a pesar de las fluctuaciones de temperatura de las montañas. El secreto no estaba en una marca de pegamento especial, sino en cómo orientó las fibras de la madera y cómo calculó las tolerancias de las espigas. Usó un sistema de espigado desplazado, drawboring, donde el agujero en la espiga está ligeramente descentrado respecto al agujero en la mortaja. Al introducir una clavija de madera dura, la unión se aprieta mecánicamente con una fuerza que ningún sargento o prensa moderna puede igualar. Es una solución de ingeniería pura. Una vez que la clavija entra, la unión está bajo tensión perpetua. No necesita electricidad para fabricarse, ni para mantenerse. Estos maestros ven el taller como un organismo vivo. La disposición de las herramientas no sigue una estética visual, sino el recorrido de la luz solar a lo largo del día. Las ventanas orientadas al sur son enormes y están colocadas estratégicamente para que la luz caiga sobre el banco de trabajo principal entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, las horas de mayor actividad. Esto no es solo para ahorrar energía en bombillas, es porque la luz natural revela imperfecciones en la superficie de la madera que los fluorescentes simplemente ocultan. He pasado 20 años trabajando bajo luces blancas, y la primera vez que cepillé una tabla de arce frente a una de esas ventanas de montaña, me sentí como un principiante. Podía ver cada pequeña ondulación, cada fibra levantada, cada transición de la cuchilla. Lo que la mayoría de nosotros hemos perdido es esa conexión táctil y visual. En la ciudad, si algo no encaja, le damos más potencia a la lijadora o compramos una fresa nueva.
En los Apalaches, si algo no encaja, te detienes a pensar por qué el material está resistiendo. Es una transición de la fuerza bruta a la delicadeza técnica. Esta base es la que permite que, cuando deciden usar una máquina eléctrica alimentada por paneles solares, lo hagan con una precisión quirúrgica. No desperdician ni un solo giro del motor. Entienden que la energía es un recurso limitado y precioso, exactamente como su tiempo en la Tierra. Al observar sus métodos, me di cuenta de que mi propio taller, lleno de cables y ruido, era en realidad menos eficiente. Yo estaba trabajando para mis máquinas, manteniendo sus motores, vaciando sus bolsas de polvo y pagando sus facturas. Ellos, en cambio, hacían que cada herramienta, manual o eléctrica, trabajara exclusivamente para ellos. Es ese cambio de poder el que quiero que analicemos ahora, pasando de la teoría a las técnicas específicas que mantienen estos talleres funcionando en total autonomía. Hablemos de la primera gran batalla técnica en un taller sin red, el aplanado de las superficies. En el mundo convencional, si tienes un tablón de roble blanco de 2 metros con una torsión de 6 milímetros, lo pasas por la cepilladora eléctrica de rodillos y dejas que sus 3 caballos de fuerza hagan el trabajo sucio. Pero fuera de la red, esa máquina es un vampiro de energía. Un cepillo de regrueso estándar consume unos 15 amperios en el arranque y mantiene un consumo constante de 1800 a 2200 vatios. Si tu banco de baterías no es masivo, 3 pasadas pesadas y habrás agotado la reserva para el resto de la tarde. La solución que aprendí de Dale y otros maestros no fue comprar una máquina más pequeña, sino redescubrir el flujo de trabajo del cepillado manual por etapas, lo que ellos llaman el camino del hierro largo. El método tradicional utiliza 3 herramientas específicas: el cepillo de desbaste o garlopa de mano número 5, el cepillo de juntura número 7 y el cepillo de acabado número 4. El secreto técnico no está solo en el brazo, sino en la geometría del afilado. Para el desbaste inicial, Dale afila la cuchilla del número 5 con una ligera curvatura, un radio de unos 200 milímetros. Esto permite que la herramienta muerda profundamente en el centro, sin que las esquinas de la cuchilla se claven en la madera, extrayendo virutas de casi 1 milímetro de grosor. En lugar de procesar toda la madera por igual como hace una máquina, él identifica solo los puntos altos con una regla de precisión y ataca ahí. Vi a este hombre aplanar un tablón de fresno de 1,80 m en exactamente 3 minutos y 45 segundos. Lo medí con el cronómetro de mi teléfono. No hubo ruido de turbina, ni nubes de polvo fino suspendidas en el aire, solo el sonido rítmico y limpio del acero cortando fibras. Lo que más me sorprendió fue el análisis de la superficie. Mientras que una cepilladora mecánica deja pequeñas marcas de ondas, el rastro del cabezal rotatorio, el cepillo manual dejó una superficie tan plana que al poner una regla no pasaba ni un haz de luz. Al final del día, él había gastado 0 vatios y sus baterías estaban al 100% gracias al sol, mientras que yo, en mi taller convencional, habría pagado el precio en ruido y factura eléctrica por un resultado inferior. La segunda técnica que cambió mi enfoque fue la gestión de las uniones y los perfiles, lo que hoy confiamos a la fresadora eléctrica. Una fresadora es, probablemente, la herramienta más ruidosa y peligrosa de un taller. Gira a 22.000 revoluciones por minuto y devora energía para mantener ese torque. Para hacer una ranura o un encastre de 10 milímetros, estos artesanos utilizan el cepillo de fondos, conocido técnicamente como router plane en otros lugares, pero que nosotros llamamos cepillo de nivelar suelos. Es una herramienta con una cuchilla en forma de L que permite ajustar la profundidad con una precisión de décimas de milímetro. La ventaja técnica es la retroalimentación. Cuando usas una fresadora eléctrica, si la veta cambia de dirección, la máquina muerde y astilla la madera antes de que pueda reaccionar. Con el cepillo de fondos, sientes la resistencia en tus palmas. Si la fibra se levanta, lo notas al instante y cambias la dirección del corte. Para los perfiles de los bordes, como los boceles o las molduras, utilizan cepillos de moldurar fijos.
Son bloques de madera de haya con una suela labrada con la forma negativa de la moldura. No necesitan ajustes, no vibran y no queman la madera si te detienes un segundo, algo que cualquier fresa de carburo moderna hace si no eres rápido. La eficiencia aquí es el tiempo de preparación. Montar una mesa de fresado, ajustar la guía y probar el corte lleva 15 minutos. Sacar el cepillo de moldurar y hacer el perfil lleva 3. Es matemática pura de taller. El tercer pilar es el afilado, y aquí es donde la física se vuelve crítica. En un taller moderno, cuando un formón se mella, vamos directos a la esmeriladora eléctrica. El problema es el calor. El acero de alta calidad pierde su temple, su dureza estructural, si supera los 200 grados centígrados, momento en el que el metal adquiere un tono azulado. Una esmeriladora que gira a 3.400 revoluciones por minuto puede alcanzar esa temperatura en menos de 2 segundos si no tienes cuidado. En los talleres de los Apalaches, el afilado es un rito manual y frío. Utilizan piedras de diamante de grano 800 para restablecer el ángulo primario de 25 grados, y luego pasan a piedras de agua de grano 4000 para el pulido final del bisel secundario a 30 grados. La técnica que observé es la del afilado por sensación de succión. Cuando la cara plana del formón está perfectamente rectificada, se adhiere a la piedra de agua por tensión superficial. Puedes sentir cómo el metal se agarra. Un maestro como Dale puede poner un filo de barbero en un cepillo de desbaste en unos 90 segundos. No hay chispas, no hay riesgo de arruinar el temple del acero, y sobre todo, el filo dura el doble porque no ha sido debilitado por el estrés térmico de una muela abrasiva de alta velocidad. Pasemos a la perforación de precisión, el cuarto problema técnico. Un taladro de columna eléctrico consume unos 6 u 8 amperios, pero lo que realmente se desperdicia es la energía necesaria para mantener girando un motor de inducción pesado solo para hacer un agujero de 6 milímetros. Vi una alternativa mecánica que me dejó mudo. Una prensa de taladro de manivela de principios del siglo XX. Estas máquinas tienen un volante de inercia de fundición de hierro que pesa unos 5 kilogramos. Una vez que empiezas a girar la manivela, la inercia del volante mantiene la broca cortando con un torque constante que ningún taladro inalámbrico de 18 voltios puede igualar sin sobrecalentar sus celdas de litio. Para agujeros grandes, como las mortajas de 3 centímetros en postes de roble, usan el berbiquí de gran brazo. La palanca mecánica es tan inmensa que puedes perforar 5 centímetros de madera dura en menos de un minuto. Lo probé yo mismo. La sensación de control es total. Puedes sentir como cada espiral de la broca corta la fibra y puedes detenerte justo antes de atravesar el otro lado, algo casi imposible con un taladro eléctrico de alta velocidad. Finalmente, el quinto método que redefine la eficiencia es el control del curado de la cola en climas fríos. La mayoría de los adhesivos de carpintería, acetato de polivinilo, necesitan estar por encima de los 10 o 12 grados para que las cadenas de polímeros se entrelacen correctamente. Si dejas una unión en un taller a 4 grados, la cola se tiza, se vuelve blanca, quebradiza y la unión fallará en un año. Calentar un taller de 100 metros cuadrados con una estufa de leña solo para que seque una silla es un desperdicio de combustible y tiempo. Dale diseñó una caja de calor localizada. Es un cajón de madera contrachapada de 12 milímetros, forrado internamente con espuma aislante con cara de aluminio que refleja el calor infrarrojo. Dentro, coloca una única bombilla incandescente de 100 vatios conectada a su inversor. Esa pequeña bombilla genera suficiente energía térmica para mantener el interior a unos constantes 18 grados, incluso si afuera está nevando y el taller está a punto de congelación. Es una solución de ingeniería térmica simple. En lugar de calentar el aire, calientas la pieza. El consumo eléctrico es mínimo, equivalente al de cargar un ordenador portátil, y garantiza que la unión sea estructuralmente eterna. Cada una de estas técnicas demuestra lo mismo. El problema no es la falta de vatios, sino nuestra falta de imaginación para aplicar la física elemental de formas más directas
y menos dependientes de una infraestructura que, tarde o temprano, siempre acaba fallando. Después de pasar meses observando a estos artesanos, empecé a notar que mi propio cansancio al final de la jornada en la ciudad no venía del trabajo físico, sino del ruido constante y la desconexión con el material. He identificado 5 patrones de pensamiento erróneos que la mayoría de nosotros compartimos en talleres conectados a la red y que estos maestros de los Apalaches han erradicado por completo. El primero es lo que llamo la inercia del interruptor. En un taller convencional, entramos, encendemos el colector de polvo, las luces fluorescentes, la radio y a veces dejamos la sierra de cinta en marcha mientras verificamos una medida. Ese zumbido de fondo drena no solo electricidad, sino nuestra capacidad de concentración. Dale apaga todo entre corte y corte. Al principio me pareció tedioso, pero pronto me di cuenta de que ese silencio forzado te obliga a ser más deliberado. Dejas de probar suerte con el material y empiezas a pensar 3 pasos por delante. Su tasa de error es casi nula, porque el coste de encender la máquina le obliga a estar seguro antes de tocar la madera. El segundo patrón es el sesgo de la potencia bruta. Durante años, creí que si una unión no era lo suficientemente fuerte, la solución era añadir un segundo tornillo o más pegamento. Los maestros antiguos me enseñaron que eso es un error de ingeniería. Añadir herrajes metálicos a una estructura de madera que se mueve con la humedad solo crea puntos de tensión que acabarán rajando la fibra. Ellos resuelven la resistencia mediante la geometría, no mediante la fuerza. Un patrón que corregí en mi propio taller fue el de usar la fresadora para cada pequeño rebaje. Si sumas el tiempo de buscar la fresa, ajustar la profundidad, configurar las guías y limpiar el polvo fino, has gastado 15 minutos para un trabajo que un cepillo de mano bien afilado resuelve en 2. Hemos confundido la velocidad de la máquina con la eficiencia del proceso, y son 2 cosas muy distintas. El tercer patrón erróneo es la disposición del espacio. Casi todos ponemos nuestro banco de trabajo pegado a una pared, porque es lo que dictan los enchufes. Estos constructores diseñan el taller alrededor de la trayectoria del sol. Al mover mi banco al centro de la habitación, bajo un tragaluz o frente a una ventana amplia, descubrí que mi precisión aumentó un 30% simplemente porque podía ver las sombras y los relieves que la luz cenital oculta. El cuarto patrón es ignorar las pérdidas por conversión de energía. Usamos un inversor para pasar de 12 voltios de una batería a 230 voltios de corriente alterna, solo para que el cargador de nuestro taladro inalámbrico lo vuelva a bajar a 18 voltios de corriente continua. En ese proceso, perdemos casi un 20% de la energía en forma de calor. Ahora, en mi taller, cargo mis herramientas directamente desde un banco de baterías de corriente continua, eliminando intermediarios. Es una lección de eficiencia que se aplica incluso si pagas la factura de la luz. Menos calor significa componentes que duran más años. Ahora, quiero cumplir la promesa del inicio con este consejo adicional que me voló la cabeza. En el taller de un viejo carpintero en Carolina del Norte, vi una amoladora manual que él mismo había fabricado con restos de una bicicleta vieja. Utilizó el buje trasero de la rueda como eje principal y montó una piedra de esmeril de óxido de aluminio de 150 milímetros. Mediante un sistema de cadena y piñones, consiguió una relación de transmisión de 3:1. Por cada vuelta de la manivela, la piedra gira 3 veces. Lo que hace que este sistema sea superior a cualquier esmeriladora eléctrica de 3000 revoluciones por minuto es el control térmico y la retroalimentación táctil. Al girar la manivela con una mano y sostener el formón con la otra, puedes sentir exactamente cuánta presión estás ejerciendo. La velocidad es lo suficientemente baja como para que el acero nunca alcance el punto de azulado, eliminando por completo el riesgo de arruinar el temple de una herramienta cara. Construí mi propia versión el año pasado usando un piñón de 42 dientes y uno de 14, y les aseguro que afilo mis hachas y herramientas de talla ahí con mucha más confianza que en mi máquina eléctrica.
Antes de despedirnos, quiero que piensen en algo. La verdadera maestría no consiste en tener el taller más equipado, sino en ser el artesano que menos necesita para lograr resultados excepcionales. Si lo que hemos hablado hoy les ha hecho ver su taller de una forma distinta, imaginen tener a mano 100 técnicas más de este tipo. He recopilado lo que llamo The Old Ways, una colección de 100 secretos de carpintería y oficios olvidados que he ido rescatando de maestros como Dale en todo el mundo. Son métodos que la industria dejó de enseñar porque no podía venderte una máquina para hacerlos. Contiene 75 fotografías detalladas y medidas precisas para que puedan aplicarlo mañana mismo. Pueden conseguir su copia escaneando el código QR que aparece ahora mismo en pantalla o utilizando el primer enlace que encontrarán en la descripción. Es mi forma de asegurar que este conocimiento no se pierda con la próxima generación. Gracias por acompañarme en el taller hoy. Si no lo han hecho ya, suscríbanse para seguir rescatando estos métodos conmigo. Nos vemos en el próximo proyecto.